Fue en aquel preciso instante, mientras las risas condescendientes de mis compañeras resonaban en el lujoso salón de la fiesta de fin de año, cuando su mirada, profunda y serena, se posó en mí, no con la indiferencia habitual, sino con una intensidad que traspasó la superficie de mi uniforme y desnudó mi alma, revelando una belleza y una inteligencia que él, y solo él, pareció ver por primera vez. Aquel encuentro fugaz, un mero cruce de miradas en el bullicio de la élite, selló el destino de una vindicación que nadie, y menos aún mi cruel jefa, esperaría. Sofía Vargas había crecido con la cadencia monótona de la lavadora industrial de la lavandería de su tía, un sonido que se había vuelto tan familiar como el crujido de su cama individual al levantarse cada mañana. Huérfana desde muy joven, había sido acogida por su tía y su tío, gente de corazón noble, pero abrumados por las deudas y la exigencia de un pequeño negocio que apenas les permitía subsistir. Su ropa, aunque siempre impecable y planchada con un cuidado obsesivo por Sofía misma, delataba su origen humilde. Los botones ligeramente descosidos de su blusa de algodón, el brillo deslustrado de sus únicos zapatos de tacón bajo, y en sus manos, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlas suaves con cremas baratas, se vislumbraban las pequeñas asperezas del trabajo diario, las marcas de los papeles y los informes que manejaba, una realidad muy distinta a la tersura de las manos que rodeaban tazas de café de porcelana fina en su lugar de trabajo. Su entorno era un pequeño apartamento sobre la lavandería, donde el vapor constante y el aroma a detergente eran la banda sonora de su existencia. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada mueble heredado, contaba una historia de lucha y amor simple, un refugio de la fría indiferencia del mundo exterior. Mi apariencia no gritaba sofisticación. Mi cabello castaño, a menudo recogido en una cola de caballo práctica, y mis ojos grandes, a veces velados por el cansancio de las largas jornadas, pasaban desapercibidos en el fulgor de las oficinas de Prestige Corporativo. Era la asistente personal de la implacable directiva Elena Montalvo, un trabajo que, en teoría, me abría las puertas a un mundo de oportunidades, pero que en la práctica me relegaba a la sombra, a los rincones ignorados de la jerarquía. Mis compañeros de oficina, la mayoría jóvenes ambiciosos de familias acomodadas, me miraban con una mezcla de lástima condescendiente y una invisibilidad que dolía. Los susurros sobre la chica del café o la secretaria que no sabe de moda eran el pan de cada día, lanzados como dardos venenosos en los pasillos de mármol. Recuerdo una tarde, en la sala de juntas, mientras organizaba los documentos para una reunión de alta gerencia. Marina, una de las ejecutivas junior, con su falda de seda y su reloj de diseñador, se acercó a mi escritorio. «Sofía, ¿ya terminaste de ordenar los informes? No queremos que la señora Montalvo pierda su valioso tiempo por tus retrasos habituales». Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban con una malicia que me heló el alma. Y luego, una risita apenas audible de Marina y sus dos amigas, mientras se alejaban. Sentí cómo el rubor subía por mis mejillas, una quemazón que no solo era vergüenza, sino también una ira sorda. Mi corazón latía con un ritmo doloroso, como un tambor de guerra ahogado por el barro. El nudo en la garganta se apretaba con una furia silenciosa, una que apenas lograba contener bajo una máscara de resignación, mientras mis manos, en un acto reflejo, se aferraban con fuerza al bolígrafo que tenía en la mano, como si fuera mi único anclaje en el torbellino de emociones que me asaltaba. Cada instancia de menosprecio se clavaba en mi corazón como una estaca, reafirmando mi posición de afuera, de una intrusa en un mundo que no me pertenecía. La humillación se había sedimentado en mi alma como la cal en una tubería vieja, dura y persistente. Me veía a mí misma como un borrador gastado, mientras otros se presentaban como obras de arte finales, sin comprender que yo, en mi sencillez, guardaba un brillo que ellos jamás podrían replicar.
Lo que nadie en ese universo de ejecutivos y apariencias sabía, y lo que constituía el tesoro oculto de Sofía, era que yo poseía una inteligencia excepcional, no solo en la capacidad de organización, que era la única habilidad que me permitían mostrar, sino una mente estratégica y una intuición prodigiosa para los negocios. Podía analizar grandes volúmenes de datos financieros en segundos, detectar patrones ocultos en informes de mercado y anticipar movimientos comerciales con una precisión asombrosa. Esta habilidad no era solo un don innato, era el resultado de un estudio autodidacta obsesivo, impulsado por el deseo de entender el mundo en el que se movían mis empleadores. En las noches, mientras la lavadora de mi tía zumbaba abajo, yo devoraba libros de economía, finanzas y estrategia empresarial, asimilando conceptos complejos con una facilidad que sorprendía incluso a mí misma. Además, poseía una belleza innata, una gracia natural y una elegancia que no dependía de la ropa de marca, sino de la forma en que me movía, en la expresión profunda de mis ojos y en una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Mi verdadera belleza no era superficial, era una luminosidad interna que solo se revelaba a aquellos que miraban más allá del uniforme de asistente. Era esta combinación de intelecto agudo, visión estratégica y una belleza serena, mi tesoro oculto, lo que me hacía verdaderamente extraordinaria, aunque permanecía velada bajo el manto de mi humildad y mi aparente insignificancia. Cuando, en raras ocasiones, un documento particularmente complejo llegaba a mis manos, o se me pedía organizar datos financieros, mi mente trabajaba a una velocidad pasmosa, detectando errores o inconsistencias que a los expertos les pasaban por alto. Una vez, en una reunión, sugerí una pequeña modificación en una presentación de ventas que, sin que nadie lo notara, corrigió un error crucial que habría costado millones a la empresa. Esa pequeña victoria silenciosa era un bálsamo para mi espíritu, una pequeña validación de que mi tesoro no estaba del todo enterrado, esperando el momento de brillar. Mi monólogo interno era un caudal constante, un torrente incesante de pensamientos que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Cuando Elena Montalvo me trataba como una extensión de su agenda, o cuando Marina se burlaba de mi ropa, mi mente se convertía en un campo de batalla. ¿Por qué me permito esto? ¿Por qué esta mordaza en mi voz, esta contención constante? Me preguntaba, sintiendo la bilis amarga subir por mi garganta. Debería gritar, debería exponer su ignorancia, pero ¿de qué serviría? Solo confirmaría su visión de mí como una histérica, una empleada de bajo nivel. Ellos creen que soy un cero a la izquierda, una máquina de procesar papeles sin ambición, sin alma. No tienen idea de las noches en vela estudiando, de los sacrificios de mis tíos, de los sueños que guardo en lo más profundo de mi ser, sueños de dirigir mi propia empresa, de transformar el mercado con mis ideas. La frustración me carcomía. Ellos nacieron con el apellido correcto y el dinero en la cuenta, y aún así son tan vacíos, tan crueles, tan superficiales. Su seguridad nace de su posición, de saberse intocables. Pero esa intocabilidad es una ilusión. Todas las torres de soberbia terminan por caer, incluso las que parecen de cristal y oro. Este tipo de reflexión profunda se repetía con cada interacción, cada momento de opresión. Analizaba cada gesto de Elena, cada palabra venenosa de Marina, la indiferencia de los demás. Me analizaba a mí misma, mis reacciones, las implicaciones de mis acciones o inacciones, y siempre llegaba a la misma conclusión. La inacción era una forma de rendición, y yo no estaba dispuesta a rendirme del todo. Aún no. La esperanza, aunque pequeña, era un rescoldo que se negaba a extinguirse, alimentada por la convicción de que algún día mi valor se revelaría. Algún día el mundo verá más allá de este uniforme, de esta fachada de asistente. Algún día verán la mente que hay detrás, la visión que guardo. Me prometía en el silencio de mi mente,
una promesa susurrada con la fuerza de un juramento, con la determinación de una guerrera que sabía que su batalla, aunque solitaria, era justa. Mi principal antagonista era Elena Montalvo, la directora de operaciones de Prestige Corporativo. Una mujer de 40 y tantos años, impecablemente vestida, con un corte de cabello perfecto y una mirada que podía congelar el metal. Elena personificaba la arrogancia desmedida, el clasismo arraigado y un abuso de poder sutil pero constante. Para ella, yo no era una persona, sino una herramienta más en su escritorio, una extensión de su mano para servir café o imprimir documentos. Su crueldad no se manifestaba en gritos histéricos, sino en un desprecio gélido, en comentarios mordaces apenas velados y en una negación absoluta de mi valía. Su comportamiento se repetía con una monotonía exasperante. Cada mañana, al llegar a la oficina, me ignoraba por completo, dirigiéndose a mí solo para ladrar órdenes secas, a menudo sin levantar la vista de su teléfono. Sofía, el café. Sofía, los informes. Sofía, cancela mi almuerzo. Me he hartado de esa gente. Era una rutina que me quemaba el alma. Recuerdo una ocasión en que pasé toda la noche preparando una presentación crucial para un cliente importante. Al entregarla, Elena apenas le echó un vistazo. Sofía, esto es aceptable. Pero sabes que en esta empresa, el esfuerzo no es suficiente. Se requiere excelencia. Y tú eres solo una asistente. Sus palabras no solo desvalorizaban mi trabajo, sino que intentaban aplastar mi espíritu. Sentí un nudo en la garganta, la bilis amarga subir por mi garganta, y un deseo incontrolable de gritarle la verdad, de mostrarle mi visión, mi potencial. Mi corazón latía con un ritmo doloroso, y mis manos se apretaron en puños invisibles, bajo el escritorio, sintiendo la humillación quemarme hasta los huesos. Los otros asistentes y ejecutivos junior presentes en la oficina, aunque incómodos, desviaban la mirada. El silencio era cómplice de su crueldad. En otra oportunidad, durante un importante evento corporativo, Elena me envió a buscar su cartera a su coche, sabiendo que el aparcamiento estaba a varias manzanas de distancia y llovía a cántaros. Cuando regresé, empapada y sin aliento, ella apenas me miró. Gracias, Sofía. Te recuerdo que la puntualidad es clave. Y, por favor, no queremos manchas de agua en la alfombra. Su mirada gélida, su tono de voz distante, eran más dolorosos que cualquier insulto directo. Era la humillación de la invisibilidad, de ser tratada como un objeto prescindible. Sentí el frío del agua en mi ropa, pero el frío en mi alma era aún más penetrante. Mis dedos se entumecieron y un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no por el frío, sino por la rabia contenida. Estas interacciones, repetidas con variaciones en los detalles, solo servían para reforzar su desprecio y mi propia posición de subalterna. Los observadores, acostumbrados a su crueldad, apenas reaccionaban, lo cual hacía la situación aún más desoladora. La caída de Elena Montalvo, lo sabía, tendría que ser tan visceral y pública como su ascenso había sido calculado y discreto, una lección inolvidable para ella y para todos los que creían que el poder les daba derecho a pisotear a los demás. Mi vida cotidiana era una danza constante con la opresión, un baile monótono al ritmo de las puertas cerradas y las miradas de desprecio. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer en mi diminuto apartamento sobre la lavandería de mis tíos. El sol aún no se asomaba cuando el despertador chirriaba en la mesita de noche, una pila de libros sobre estrategia empresarial y marketing apilados precariamente. Me levantaba de mi cama individual que tenía la forma de mi cuerpo marcada por años de uso y me vestía con la misma rutina: los pantalones de tela sencillos, la blusa básica, el blazer sobrio, todo limpio y planchado, pero sin la marca ni el lustre de la moda corporativa. El desayuno era siempre el mismo: café instantáneo y un pan duro, consumido rápidamente en la pequeña mesa de la cocina,
donde mis notas de estudio se mezclaban con las migas del pan. Un pequeño ritual que me conectaba con la realidad antes de sumergirme en el espejismo de la élite. Luego, la maratón. De mi apartamento a la oficina, donde el ambiente de prestige corporativo me envolvía en una burbuja de lujo falso. Los suelos de mármol, las paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, las obras de arte abstractas en cada rellano, el mobiliario minimalista de diseño, todo olía a dinero y poder. En mi escritorio, el más pequeño y discreto en la entrada de la oficina de Elena Montalvo, me convertía en una sombra. El sonido de los teclados, el murmullo de las conversaciones sobre cifras millonarias y los viajes de negocios exóticos eran el telón de fondo de mi invisibilidad. Los comentarios que escuchaba eran como pequeñas dagas. Mira a Sofía, siempre en su rincón, como si tuviera miedo de molestar. O es una pena que una chica con potencial se quede solo en el café y los recados. Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en mi mente con dolorosa profundidad. No era solo el acto en sí, sino la reacción visceral de mi cuerpo. El corazón acelerado, las sienes palpitando, la incapacidad de tragar, el nudo en la garganta que me ahogaba. Mis pensamientos internos se desbocaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaré esto? Mi dignidad se desgarra con cada palabra, pero si me rompo, ellos ganarán. No puedo permitirlo. No puedo dejar que me roben lo último que me queda, mi esperanza y mis sueños. Tienen todo, pero les falta lo esencial, humanidad y visión. Yo tengo la visión, y ellos no lo saben. El contraste entre el lujo ostentoso de mi entorno laboral y la precariedad de mi existencia personal era una bofetada diaria. En la oficina, las cenas de negocios en restaurantes con estrellas Michelin, los coches de lujo con chófer, las reuniones en suites presidenciales. Yo, en contraste, regresaba a mi pequeño apartamento sobre la lavandería, donde el vapor constante empañaba los cristales viejos de la ventana y el sonido del tráfico se filtraba a través de las paredes delgadas. No tenía lujos, ni siquiera un ordenador personal moderno, solo una vieja laptop prestada por mi tío para mis estudios nocturnos. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de lectura barata, seguía estudiando, analizando y perfeccionando mis propios proyectos de negocios en secreto, alimentando la llama de mi pasión y mi ambición, que era mi verdadero refugio. La disparidad era una fuente inagotable de desilusión, pero también de una obstinada determinación. Era una herida abierta que me impulsaba a buscar una forma de cerrar esa brecha, de reclamar el lugar que sentía me correspondía, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de talento y trabajo. Cada instante de opulencia ajena era un recordatorio mordaz de la injusticia que permeaba mi propio mundo, y se convertía en el combustible silencioso de mi revolución. La semilla del cambio, el primer indicio de que mi vida no estaba condenada a la periferia de la élite, se plantó durante una rutinaria reunión de la junta directiva en Prestige Corporativo. Mi tarea era simplemente servir el café y asegurarme de que los documentos estuvieran en orden, ser lo más invisible posible. Elena Montalvo presidía la reunión, presentando los resultados trimestrales. Los números eran desalentadores y la tensión palpable. En un momento dado, mientras Elena explicaba una estrategia de mitigación que a todas luces parecía insuficiente, se produjo un apagón momentáneo. Las luces parpadearon, el proyector se apagó, y el silencio, roto solo por el murmullo nervioso de los ejecutivos, se hizo pesado. En la oscuridad casi total, Elena, visiblemente irritada, balbuceó: «Sofía, enciende el generador». «¿Cómo es posible este fallo?». Yo, manteniendo la calma, respondí con una voz clara y audible: «Señora Montalvo, el generador auxiliar está en mantenimiento programado. No lo sabíamos. Sin embargo, tengo una copia de la presentación en mi tablet, y además,
permítame sugerir una pequeña modificación en la estrategia de expansión de mercados que acaba de mencionar. Con los datos del último informe de tendencias tecnológicas, podríamos redirigir parte de la inversión hacia un nicho emergente que no está en su plan, lo que podría triplicar el margen de beneficio en los próximos 6 meses. Un silencio atónito llenó la sala. Los ejecutivos se giraron hacia mí, sus rostros iluminados por la tenue luz de las ventanas. Elena, con la boca ligeramente abierta, me miró como si fuera un fantasma. Al principio, una incredulidad fría invadió su rostro. «¿Sofía? ¿De qué está hablando? ¿Cómo sabe eso?», preguntó Elena, su voz teñida de asombro y una incipiente furia. Mis palabras, simples y directas, habían revelado no solo mi inteligencia, sino el hecho de que había estado prestando atención, analizando y, peor aún para ella, encontrando soluciones donde ellos solo veían problemas. La chispa de indignación, largamente reprimida en Elena al ser expuesta por su asistente, comenzó a arder en su interior. La sangre le hervía con una mezcla de furia y desconcierto. Mis ojos, antes velados por la resignación, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. «He estado analizando los informes, señora Montalvo. Es mi trabajo», respondí, mi voz firme, sin una pizca de disculpa. Ese encuentro fortuito fue el catalizador. Fue la gota que colmó el vaso de la resignación, el hilo de Ariadna que prometía guiarme a través del laberinto de injusticias. La chispa de esperanza se encendió, alimentada por el combustible de la ira justificada y el deseo ardiente de verdad. Se dieron cuenta de que no solo era una asistente, sino una mente brillante. Su cinismo y su crueldad se habían revelado en su forma más pura y dolorosa. «Ahora lo entiendo», pensé. No era que fuera incapaz, era que no querían que mi capacidad eclipsara la suya. Mi monólogo interno fue un torbellino de emociones, una cacofonía de asombro y determinación. Lo dije, realmente lo dije, y vieron lo que puedo hacer. Sentí una oleada de euforia, una mezcla de orgullo y un miedo helado. Había roto las cadenas de mi invisibilidad, pero ¿a qué costo? Las miradas de asombro de los ejecutivos, la furia contenida de Elena, todo se grabó en mi mente. Ella no lo tolerará. No puede tolerar que alguien de abajo muestre más inteligencia que ella. Pero, ¿qué importa? La semilla está plantada. Ellos saben que hay algo más en mí. Ya no soy invisible. La incredulidad se transformó lentamente en una chispa de esperanza, teñida de una rabia helada por todos los años de opresión. Si esto es verdad, si puedo mostrarles lo que realmente valgo, entonces cada burla, cada mirada despectiva, cada puerta que se me cerró, no fue en vano. Fue el combustible para esto. La determinación se afianzó en mi alma, un calor que se extendía desde mi pecho hasta las yemas de mis dedos. Esta no es solo una búsqueda de reconocimiento, es una búsqueda de mi lugar en el mundo, un lugar donde mis ideas sean valoradas, no desestimadas. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Esta es mi chispa, y la voy a convertir en un incendio que iluminará mi camino, y quizás el de muchos otros que han sido subestimados. Me sentí pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo, una fuerza inmensa, desconocida hasta entonces, comenzó a burbujear en mi interior. El hilo de Ariadna se había revelado, y yo lo seguiría hasta el final, sin importar lo oscuro que fuera el laberinto. El proceso de transformación y preparación de Sofía fue una odisea meticulosa, un lento y agotador ascenso por una montaña de desafíos, forjando su destino con cada paso. Tras la revelación en la junta directiva, la atmósfera en la oficina se volvió gélida. Elena Montalvo me trataba con una mezcla de cautela y una hostilidad apenas velada. Yo, por mi parte, no podía retroceder. Mis noches se convirtieron en un laboratorio de ideas. Dejé de dormir más de 4 horas. Pasaba incontables horas en mi pequeña mesa de la cocina,
mi única estación de trabajo, desarrollando prototipos de aplicaciones, diseñando modelos financieros y creando presentaciones visualmente impactantes para mis ideas. El zumbido constante de la lavandería de mis tíos abajo era la banda sonora de mi nueva obsesión. Mis ojos, a menudo enrojecidos por la falta de sueño, se acostumbraron a las letras pequeñas de los informes financieros y al brillo de la pantalla de mi vieja laptop. Mi primer gran desafío fue la falta de recursos. No tenía acceso a software sofisticado ni a bases de datos de mercado premium. Esto me llevó a desarrollar una ingeniosa capacidad para buscar información pública, a desentrañar informes gubernamentales, a analizar las redes sociales en busca de tendencias emergentes y a leer entre líneas en las noticias financieras. Me inscribí en cursos en línea gratuitos sobre programación y diseño gráfico, utilizando cada momento libre, incluso los descansos para el café en la oficina, para aprender nuevas habilidades. Era un mundo completamente ajeno a mi vida anterior, pero mi mente, mi tesoro oculto, absorbía la información con una velocidad asombrosa. Encontré datos sobre una brecha importante en el mercado de productos tecnológicos para la tercera edad, un nicho que Prestige Corporativo había ignorado por completo. Era una pista minúscula, casi insignificante para ellos, pero mi intuición me decía que era un filón de oro. La frustración era constante. Mis tíos, aunque me apoyaban con un amor incondicional, se preocupaban por mi salud. «Sofía, pareces un fantasma. Descansa un poco, mi niña. Esos papeles no se irán a ninguna parte», me decía mi tía Clara, con los ojos llenos de preocupación. Había noches en las que regresaba a mi apartamento con la cabeza llena de callejones sin salida y el desaliento amenazando con sofocarme. «¿De qué sirve esto?», me preguntaba, sentada en la oscuridad, las lágrimas amargas rodando por mis mejillas. «No tengo contactos, no tengo dinero para empezar. Soy solo una asistente. ¿Quién me va a escuchar?». Un día, intenté presentar un resumen de mis hallazgos a un ejecutivo junior que parecía más abierto. Me escuchó con una sonrisa educada, pero sus ojos estaban vacíos. Luego, Elena Montalvo lo llamó a su oficina, y al salir, el ejecutivo me evitó por completo. La desesperación me invadía en esos momentos. El peso de la soledad en esta cruzada era abrumador. Sin embargo, cada retroceso era solo un prólogo a un nuevo empuje. La imagen de Elena ignorándome, de Marina riéndose de mí, se convertía en un acicate. Me recordaba a los sacrificios de mis tíos por mí, y la indignación me impulsaba. «Esto es más que una simple búsqueda de un mejor empleo. Es una red de mentiras tejida con la seda de su arrogancia», me decía en mis monólogos internos. «Cada línea de código que escribo, cada informe que analizo, es una gota de su veneno que se convierte en mi antídoto. No hay vuelta atrás. Si me descubren con mis planes, estoy perdida. Pero si no hago esto, me perderé a mí misma por completo. Este es mi último aliento de dignidad. Necesito más que pruebas. Necesito una plataforma, alguien que me dé una oportunidad, alguien que pueda ver más allá de mi apariencia, alguien que no les tenga miedo». Mis pensamientos se volvían cíclicos, entre la esperanza y el miedo, la determinación y la duda. Pero no puedo parar. Si me detengo ahora, no solo me traiciono a mí misma, traiciono a mis tíos que me dieron todo, y traiciono la verdad de mi propio potencial. El aroma del café nocturno, amargo y solitario, se convirtió en el perfume de mi revolución, el combustible que mantenía mi mente despierta y mi espíritu en alto, alimentando la llama incandescente de mi ambición. Las alianzas inesperadas fueron los pilares que sostuvieron el puente hacia la realización de los sueños de Sofía, dándome la fuerza para seguir adelante cuando la soledad amenazaba con aplastarme. Mi primera aliada crucial fue doña Carmen, la dueña de la pequeña y destartalada cafetería de la esquina donde Sofía solía comprar su café aguado cada mañana. Doña Carmen,
una mujer de 80 años con el cabello teñido de un rojo vibrante y una mirada sagaz que había visto pasar generaciones de oficinistas, me había observado durante meses. Ella notaba mis ojeras, mi ropa pulcra pero sencilla, y la forma en que siempre llevaba consigo un cuaderno lleno de notas, incluso cuando solo iba a por un café. La primera vez que hablé con ella más allá de un simple pedido, me preguntó con una voz ronca pero amable: ¿por qué tan cansada, mi niña? No te pagarán extra por quemarte las pestañas. Yo, en un impulso de sinceridad que me sorprendió a mí misma, le conté un poco sobre mi vida, sobre mis sueños y sobre la indiferencia en mi trabajo. Doña Carmen me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar. Ella vio en mí no solo una joven cansada, sino una mente brillante atrapada en un sistema. En esta vida, Sofía, me dijo una tarde, con sus manos arrugadas preparando un espresso, el valor no está en el traje, sino en el cerebro, y tú tienes un cerebro de oro. Así se forjó la confianza. Doña Carmen, aunque no tenía grandes influencias en el mundo corporativo, se convirtió en mi confidente, mi refugio. Me permitió usar su vieja computadora trasera en sus horas libres para mis investigaciones más delicadas, y me daba café gratis para mis interminables noches de estudio. Su cafetería, con su aroma a café tostado y su atmósfera acogedora, se convirtió en mi oficina secreta. Sus conversaciones eran extensas, llenas de sabiduría popular y un aliento que me mantenía a flote. «Hay gente buena en todas partes, Sofía», me decía. «Solo tienes que saber encontrarlos, y a veces los encuentras donde menos te lo esperas». El segundo aliado llegó de la forma más inesperada, y fue él, don Rafael Montes. Don Rafael era un inversionista solitario y enigmático, conocido por su ojo clínico para los negocios y su aversión a la ostentación y a las apariencias. Solía visitar Prestige Corporativo, esporádicamente, para reuniones con Elena Montalvo. Yo, como asistente, era la encargada de prepararle el café y los documentos. Siempre era amable, con una mirada curiosa que parecía ver más allá de mi uniforme. Un día, después de una reunión particularmente tensa con Elena, don Rafael se quedó atrás. Elena había sido especialmente cruel conmigo ese día, reprendiéndome en público por un error trivial, humillándome sin piedad. Yo estaba recogiendo mis papeles, mi rostro enrojecido, mis manos temblorosas de la ira contenida. Don Rafael se acercó a mi escritorio. «Señorita Vargas», dijo. Su voz era suave pero firme. «He notado su profesionalismo, incluso bajo presión, y también he notado su visión». Durante la reunión, vi su expresión cuando la señorita Montalvo presentaba su estrategia. ¿Me equivoco al pensar que usted tenía una idea diferente? Mi corazón dio un vuelco. Nadie, jamás, había notado algo así. La sorpresa era tan grande que apenas pude responder. Con voz temblorosa, le hablé de mi análisis, de la brecha en el mercado de tecnología para la tercera edad, de mis ideas para una aplicación que los conectara con servicios esenciales. Él me escuchó con una atención absoluta. Sus ojos, antes serenos, ahora brillaban con un interés genuino. Vio no solo la inteligencia en mis palabras, sino la pasión y la convicción en mis ojos, y la belleza oculta de mi mente brillante. «Esto no es solo un trabajo, ¿verdad?», me preguntó, mientras revisaba un boceto de mi aplicación que había dejado descuidadamente sobre mi escritorio. «Esto es su sueño». Asentí, las lágrimas asomándose a mis ojos. «Es todo lo que tengo». La compasión de don Rafael se encendió, mezclada con una admiración palpable. Él vio en mí no solo a una asistente humilde, sino a una fuerza de la naturaleza, una persona que, con su limitada experiencia, había logrado desenterrar un filón de oro. Su aportación fue invaluable. Acceso a recursos, contactos y, lo más importante, su fe inquebrantable en mi visión. Nuestras conversaciones se hicieron frecuentes, extensas y profundas, transformándose en una colaboración.
Su visión es audaz, señorita Vargas, me dijo una tarde, mientras discutíamos mi modelo de negocio. Y su coraje, aún más. Le daré los recursos, pero la mente y la pasión, esas son suyas. Juntos haremos realidad su belleza oculta. Con doña Carmen como mi refugio y don Rafael como mi mecenas, sentí que, por primera vez, no estaba sola en mi cruzada. Mi plan cobraba forma, un contorno cada vez más nítido de la verdad que estaba a punto de irrumpir. La tensión se intensificó hasta niveles casi insoportables a medida que el plan de Sofía se acercaba a su punto culminante. Elena Montalvo, aunque aún no sospechaba la magnitud de lo que se avecinaba, comenzó a sentir una presión inusual. Los rumores sobre un nuevo talento que había captado la atención de don Rafael Montes comenzaron a filtrarse en los círculos de la empresa, alimentados sutilmente por los movimientos estratégicos de don Rafael. Elena los desestimaba públicamente con una risa sarcástica, pero en privado la semilla de la duda comenzaba a germinar en su mente, mezclándose con una incipiente paranoia. Su comportamiento se volvió más errático, sus órdenes más secas, y sus miradas, antes de indiferencia, ahora cargaban un peso de suspicacia. Una mañana, mientras yo salía de la cafetería de doña Carmen, me encontré con Elena Montalvo en la entrada de Prestige Corporativo. Ella me interceptó. Sus ojos gélidos se clavaron en los míos. «Sofía», comenzó, su voz baja y siseante, «he oído que anda conociendo gente importante. Le recuerdo que su lealtad es con esta empresa y conmigo. Hay verdades que es mejor dejar en el silencio de los pasillos». Su mirada era una amenaza apenas velada, su postura tensa, sus dedos apretando su costosa cartera. La reacción inicial en mi cuerpo fue un escalofrío de miedo que me recorrió la columna vertebral. Mi corazón martilleó contra mis costillas y mis palmas comenzaron a sudar fríamente. Un nudo de terror se formó en mi estómago. Pero al mirarla, vi no solo maldad, sino también una creciente ansiedad en sus ojos, una vulnerabilidad apenas perceptible detrás de su fachada de control. Y eso, sorprendentemente, me infundió coraje. «Mi lealtad es con la excelencia, señora Montalvo», respondí, mi voz más firme de lo que se sentía por dentro, forzando una calma que no poseía. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Estás jugando con fuego, Sofía, y los incendios en esta empresa se apagan rápido y sin piedad». Se alejó, dejando un rastro de desprecio en el aire. En mi monólogo interno analicé cada palabra. Lo sabe, o al menos lo sospecha. ¿Demasiado pronto? ¿He sido demasiado descuidada? No. Debo mantener la calma. Esto es una señal de que estoy cerca. Cada mirada de desprecio, cada palabra de amenaza, es una confirmación de su podredumbre. No tienen idea de lo que se les viene encima. Días después, Marina, mi compañera más cruel, intentó sabotear mi trabajo. Accidentalmente, borró archivos clave de mi computadora de la oficina y perdió documentos importantes. Cuando Elena Montalvo me confrontó furiosa por los errores, yo, con la ayuda de don Rafael y su equipo de IT, ya había hecho copias de seguridad de todo y recuperado los archivos. Presenté las pruebas de sabotaje de Marina, y aunque Elena la defendió con vehemencia, la evidencia era innegable. Marina recibió una advertencia, pero el mensaje fue claro. La tensión estaba en su punto más alto. La frustración y el miedo por la escalada me invadieron. Sentí la presión, el peso de la confrontación inminente. Pero la mirada decidida de don Rafael y el apoyo silencioso de doña Carmen me dieron nuevas fuerzas. Las noticias sobre una repentina y masiva campaña de Prestige Corporativo para reposicionar su imagen, promocionando su innovación y liderazgo, también se hicieron públicas, un movimiento desesperado para limpiar su imagen antes de que la verdad saliera a la luz. Son desesperados, pensé. Cuanto más fuerte aprietan, más polvo sale de sus manos.
La única forma de ganarles es con la verdad, con una verdad tan innegable que no puedan ni siquiera respirar. No solo van a ver mi inteligencia, sino mi fortaleza. Mi mente estratégica evaluaba cada riesgo, cada movimiento de Helena, y mi determinación se endurecía como el acero. Yo sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para la confrontación final. El pulso en mis sienes era el único sonido que podía escuchar en el silencio de mi preparación final. El clímax explosivo se desató en la Conferencia Anual de Tecnología e Inversión, el evento más importante del año para el sector, celebrado en el suntuoso Gran Salón del Centro de Convenciones Internacional. El ambiente era de efervescencia controlada, el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas, el destello de cámaras de prensa y el constante ir y venir de figuras influyentes de la política y el mundo empresarial. Helena Montalvo, irradiando una arrogancia satisfecha, era la estrella del día. Subió al estrado para presentar el proyecto estrella de Prestige Corporativo, una iniciativa revolucionaria en tecnología para el sector minorista, que en realidad era una idea genérica y poco innovadora, maquillada con gráficos deslumbrantes. La presentación era impecable, pulcra, con clichés vacíos que ocultaban la falta de visión. Helena, con su sonrisa confiada, se pavoneaba, recibiendo aplausos y elogios de la audiencia, creyéndose intocable. En un discreto palco en la parte trasera del auditorio, Sofía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observaba. Estaba acompañada por doña Carmen, quien le sostenía la mano en un gesto de apoyo, y por don Rafael Montes, cuyos ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. Sofía vestía un sencillo pero elegante traje sastre de color gris perla, que don Rafael le había insistido en que comprara, un contraste deliberado con la ostentación del escenario. No llevaba joyas, solo la determinación en sus ojos y un pequeño pin con el logo de su tía, una lavadora estilizada. En el instante en que Helena Montalvo se disponía a cerrar su discurso con una frase grandilocuente sobre la innovación disruptiva de Prestige Corporativo, un foco de luz inesperado se encendió en el palco VIP. Todos los ojos se giraron. Una figura se levantó de su asiento. Era don Rafael Montes. Su presencia era legendaria, casi mítica, en los círculos financieros, pero rara vez se le veía en público, prefiriendo la discreción. Su voz, grave y resonante, cortó el aire como un bisturí. «Con su permiso, señores», comenzó don Rafael, su mirada firme en una atónita Helena. «Me gustaría añadir una perspectiva sobre la verdadera innovación de esta industria». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Helena, con la sonrisa congelada en el rostro, no supo cómo reaccionar. Su mirada se encontró con la de don Rafael, un eco de aquel día en la Junta. La presentación que acaba de dar la señorita Montalvo es, sin duda, impresionante en su puesta en escena, pero temo que es una visión incompleta, y tristemente, un eco empobrecido de una idea mucho más profunda y auténtica. La verdadera innovación, la que verdaderamente transformará el mercado, no se construye con clichés vacíos, sino con una visión genuina, una inteligencia estratégica y, sobre todo, una belleza que va más allá de lo superficial. Luego, con un gesto de su mano, don Rafael invitó a Sofía a bajar al estrado. Ella, con pasos firmes que resonaban en el silencio atónito, se dirigió hacia el centro del escenario, su presencia modesta contrastando brutalmente con la arrogancia desinflada de Helena. «Les presento a Sofía Vargas», anunció don Rafael, su voz ahora llena de un orgullo contenido y una calidez que sorprendió a todos. La mente brillante detrás de la verdadera innovación disruptiva. Ella es la creadora de Nexus Senior, la plataforma tecnológica que revolucionará el mercado de servicios para la tercera edad. Con esas palabras, un equipo de técnicos de don Rafael tomó el control de las pantallas gigantes detrás del escenario. Las imágenes de la presentación de Helena
fueron reemplazadas por videos conceptuales vibrantes de Nexus Senior, una aplicación intuitiva para personas mayores, conectándolas con servicios de salud, transporte, entrega de alimentos y comunidades virtuales. Todo ello diseñado con una profunda empatía y una tecnología de vanguardia. Luego, la pantalla mostró gráficos detallados de proyecciones de mercado, análisis de datos y testimonios de usuarios piloto que validaban la viabilidad y el potencial de la plataforma. La data era irrefutable, el diseño impecable y la visión conmovedora. El silencio en la sala era sepulcral. Las reacciones fueron instantáneas y viscerales, un estallido de emociones en tiempo real. Elena Montalvo palideció hasta un color lívido. Su rostro se volvió blanco como la cera. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando un terror primario. Su boca se abrió y se cerró, intentando formar palabras, pero solo emitía tartamudeos incoherentes, como un pez fuera del agua. Una vena palpitaba violentamente en su sien, y el sudor frío perlaba su frente, resbalando por sus sienes. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus puños se apretaron y se abrieron en un tic nervioso, y su cuerpo se puso rígido, como si un rayo lo hubiera alcanzado, inmovilizándola en la humillación. La furia comenzó a reemplazar el pánico en sus ojos, una ira helada y calculadora que se transformaba rápidamente en desesperación a medida que entendía la magnitud de su caída. Murmuró algo ininteligible, un intento desesperado de recuperar el control o de culpar a alguien más, pero sus palabras se ahogaron en el aire. La máscara de perfección se resquebrajó por completo. Marina, mi compañera, en la primera fila, dejó escapar un grito ahogado. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora estaban inyectados en sangre, de rabia pura y una humillación tan profunda que su belleza superficial se desfiguró en una mueca de incredulidad y negación. Se aferró al brazo de la persona a su lado. Sus labios temblaban, incapaces de articular una palabra. Su rostro se cubrió de una palidez mortuoria al ver su propio futuro desmoronarse con el de Elena. Mis aliados, doña Carmen y don Rafael, en el palco, no pudieron contener la sorpresa y el orgullo que inundaron sus rostros. Doña Carmen se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y una profunda satisfacción al ver a su niña en el centro de la escena, recibiendo el reconocimiento que tanto merecía. Don Rafael, con una amplia sonrisa que iluminó su rostro sereno, asintió vigorosamente, su puño apretado en un gesto de triunfo silencioso, sus ojos brillando con el orgullo de ver la verdad triunfar y la belleza oculta ser revelada. Los espectadores en la audiencia pasaron del asombro a los murmullos, luego a exclamaciones ahogadas y finalmente a un silencio ensordecedor. Sus ojos se abrieron como platos, sus expresiones faciales pasaron de la confusión al choque, y luego a un horror silencioso, mientras la verdad se desplegaba ante ellos. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se recostaron en sus sillas con una incredulidad palpable. El murmullo se convirtió en un zumbido creciente de estupefacción, y luego, a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente, en un profundo y repentino silencio que lo envolvía todo, roto solo por el clic de las cámaras de los periodistas que, como hienas, olfateaban la sangre y capturaban cada segundo de la explosión. El cambio de poder fue instantáneo y palpable, como si un interruptor invisible hubiera sido accionado. Elena Montalvo, que momentos antes se había erguido como un gigante, se encogió, reducida a una figura patética, su aura de poder desvanecida en el aire. Sofía, en contraste, se erguía alta y orgullosa. Su presencia llenaba el escenario. Su voz resonaba con la autoridad de la verdad y la convicción de su visión. Ya no era la sombra invisible, sino la luz que exponía la oscuridad. Don Rafael tomó el micrófono nuevamente. Es por esta visión genuina
y por la inteligencia y la inquebrantable belleza de Sofía Vargas, que Solstice Ventures se complace en anunciar una inversión de $100 millones para la creación y lanzamiento global de Nexus Senior, bajo la dirección de la señorita Vargas, quien ahora será la CEO de su propia empresa. Los aplausos estallaron, atronadores, y esta vez eran para Sofía. Las consecuencias inmediatas fueron fulminantes. Antes de que Elena Montalvo pudiera siquiera intentar huir, el CEO de Prestige Corporativo, quien había estado observando todo desde un palco lateral con un rostro sombrío, se levantó. Con un gesto seco, llamó a su jefe de seguridad. 2 hombres corpulentos se acercaron al estrado, no a Sofía, sino a Elena. «Señora Montalvo», dijo el CEO, su voz grave y resonante, «su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Las acusaciones de plagio y la evidente falta de visión son inaceptables para Prestige Corporativo». La humillación pública fue completa. El inicio de la caída de la antagonista se grabó en la memoria de todos los presentes. Un espectáculo de justicia que nadie olvidaría. Elena fue escoltada fuera del escenario, su rostro distorsionado por la furia, el shock y el terror, mientras Sofía observaba, no con regocijo, sino con una calma fría y una profunda sensación de justicia consumada. El telón de su vindicación se había levantado con una explosión, y ahora los escombros de la arrogancia comenzaban a asentarse. La caída de Elena Montalvo fue una espiral descendente y dolorosa, un espectáculo de ruina que se desarrolló con la misma meticulosidad con que Sofía había planeado su ascenso. Tras la humillante exposición en la conferencia de tecnología e inversión, las ramificaciones profesionales y sociales fueron inmediatas y devastadoras. El video del incidente se hizo viral en cuestión de horas, circulando por todas las redes sociales y noticieros de la industria. El nombre de Elena Montalvo, antes sinónimo de éxito y poder, se convirtió en un meme de incompetencia y arrogancia. Prestige Corporativo no tardó en emitir un comunicado oficial desvinculándose por completo de ella, y las investigaciones internas revelaron una serie de malas prácticas en sus proyectos anteriores, algunos de ellos con visos de plagio o manipulación de datos. Los titulares de la mañana siguiente eran sensacionalistas, con fotos del rostro descompuesto de Elena y el rostro sereno y brillante de Sofía en primer plano. La pérdida de su trabajo en Prestige Corporativo fue solo el comienzo. Ninguna otra empresa de renombre en la industria quería asociarse con ella. Su red de contactos, que se basaba puramente en el interés y la adulación, se desvaneció como humo. Sus amigos de la alta sociedad, que antes la adulaban y reían sus chistes, ahora la eludían. Sus llamadas no eran devueltas, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza en los círculos donde antes reinaba. Intentó fundar su propia consultora, pero nadie confiaba en ella. Las deudas comenzaron a acumularse, ya que su estilo de vida dependía por completo de su salario opulento. Se vio obligada a vender su lujoso apartamento, su coche de alta gama e incluso sus preciadas joyas para subsistir. El castigo fue ejemplar, aunque no penal. Elena Montalvo sufrió la peor de las condenas para alguien como ella, la irrelevancia y la humillación pública. Su nueva realidad era la de una mujer en bancarrota moral y financiera, con su reputación hecha trizas. La vi una vez, de forma casual, en un supermercado de descuento, empujando un carrito. Su ropa, antes impecable, estaba desaliñada. Sus ojos, antes gélidos, ahora vacíos y llenos de una desesperación silenciosa. Intentó esconderse detrás de un estante, pero mi mirada se cruzó con la suya por un instante. No hubo palabras, pero el eco de sus risas pasadas y el peso de su humillación llenaron el espacio entre nosotras. Era la personificación de la caída, un recordatorio visceral de que la arrogancia tiene un precio muy alto. El mundo que la había reverenciado ahora la despreciaba.
y su nombre era un tabú. Marina, por su parte, aunque no fue despedida, fue reasignada a un puesto menor, sus ambiciones frustradas, viéndose obligada a trabajar bajo la supervisión de un gerente que antes la consideraba superior. Su propia soberbia la había condenado a la mediocridad. La caída de Elena fue tan visceral y dolorosa como el ascenso de Sofía fue resplandeciente. El triunfo resplandeciente de Sofía Vargas fue un amanecer glorioso, una explosión de color después de años de grises. Su ascenso fue meteórico, no por ambición desmedida, sino como una consecuencia natural de su talento, su visión y su integridad revelados. Don Rafael Montes, fiel a su palabra, no solo invirtió en Nexus Senior, sino que se convirtió en su mentor y presidente de la junta directiva, dándole a Sofía la libertad creativa y el apoyo estratégico para construir su imperio. Nexus Senior se convirtió en un fenómeno global en cuestión de meses, revolucionando el mercado de tecnología para la tercera edad y mejorando la calidad de vida de millones de personas. La chica del taller se transformó en una visionaria reconocida. Su nombre aparecía en las portadas de revistas de negocios y tecnología, y sus ideas eran celebradas en conferencias internacionales. Su nueva oficina, en el último piso de su propio rascacielos insignia en el distrito tecnológico, era un espacio de diseño vanguardista, con vistas panorámicas que antes solo había soñado, y que ahora le pertenecían por derecho propio. Era un lugar donde la innovación y la humanidad se unían, reflejando su propia filosofía empresarial. Su casa, un elegante pero acogedor hogar con amplios ventanales en una zona tranquila de la ciudad, era un santuario de paz y creatividad, con su propio estudio de diseño y una biblioteca repleta de libros que antes no podía permitirse. Era un lugar donde su alma por fin encontraba descanso, rodeada de la belleza que ella misma había forjado. El impacto de su éxito resonó más allá de su propia vida, alcanzando directamente a su familia, su mayor motivación. Sus tíos, Clara y Roberto, pudieron vender la lavandería y retirarse cómodamente. Les compró una casa espaciosa con un jardín donde podían cultivar sus propias verduras y se aseguró de que tuvieran acceso a la mejor atención médica. Ver la sonrisa aliviada de Clara, libre de las preocupaciones económicas, y la mirada orgullosa de Roberto, fue la verdadera recompensa, la sanación emocional más profunda. La conciencia de que su éxito no era solo suyo, sino que podía levantar a otros, le proporcionó una alegría inmensa. Sofía, consciente de las oportunidades que le habían sido negadas y de la importancia de la dignidad, decidió usar su nueva posición para crear un legado duradero. Fundó la Fundación Vargas para la Innovación Social, dedicada a becar a jóvenes emprendedores de escasos recursos, a apoyar startups con impacto social y a desarrollar programas de alfabetización digital para personas mayores en comunidades desfavorecidas. Se convirtió en una voz influyente, siendo invitada a dar conferencias en todo el mundo, abogando por la transparencia, la ética empresarial y el valor de la empatía en los negocios. Su discurso se centró en la importancia de la integridad, en cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo y en el bienestar de las personas. La resonancia cultural de su historia fue inmensa, enfatizando la resiliencia del espíritu, la fortaleza de los lazos familiares, tanto de sangre como elegidos, y la recompensa al trabajo honesto y la visión. Hubo reencuentros significativos que marcaron el cierre de viejos capítulos y la apertura de nuevos. Un día, mientras Sofía visitaba un centro comunitario financiado por su fundación, vio una figura familiar recogiendo basura en el parque aledaño. Era Elena Montalvo, con un uniforme de limpieza, sus movimientos lentos y su rostro desdibujado. Elena la reconoció, y el rastro de vergüenza y arrepentimiento en su mirada fue tan palpable que Sofía, por un instante, sintió una punzada de piedad. Elena intentó desviar la mirada,
pero Sofía se acercó con una calma que desarmó su resentimiento. «Elena», dijo Sofía, con una voz serena, sin rastro de burla ni superioridad, «espero que encuentres el camino. El verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se aprende a ser». Elena no pudo responder. Solo asintió con una lentitud casi imperceptible, las lágrimas asomándose a sus ojos, una sombra de lo que fue. Fue un encuentro sin palabras, pero lleno de un peso que solo ellas podían comprender. Otro día, Marina, la antigua compañera que se había burlado de ella, le envió una carta. Se había enterado de su trabajo en la fundación, y, ahora, en una posición mucho más humilde, le pedía disculpas sinceras por su crueldad pasada, confesando que la había envidiado en silencio por su fortaleza. Sofía le respondió con amabilidad, ofreciéndole una oportunidad de voluntariado en uno de los programas de la fundación. Su paz interior era total, una victoria más silenciosa que cualquier aplauso, pero infinitamente más satisfactoria. La nueva vida de Sofía era un tapiz de logros, no solo profesionales, sino personales. Había reclamado su nombre, su historia y su derecho a brillar, construyendo no solo una empresa, sino un legado de esperanza y equidad. Y sí, don Rafael, el millonario que vio más allá de su uniforme, la belleza oculta de su mente y de su alma, se había enamorado. Un amor silencioso y profundo, un respeto mutuo que floreció entre dos almas que valoraban la esencia humana por encima de las apariencias. Y así, mi querido amigo, la historia de Sofía Vargas se erige como un faro de esperanza, una narración que trasciende el mero relato de una vindicación personal para convertirse en un himno a la resiliencia del espíritu humano y a la verdad inquebrantable de la justicia. La lección de vida que Sofía impartió con su propia existencia fue clara y contundente. La dignidad de una persona no reside en el brillo de su apellido o en el grosor de su billetera, sino en la fortaleza de su carácter, la pureza de su integridad y la inquebrantable perseverancia ante la adversidad. Ella nos enseñó que las apariencias son un velo engañoso que a menudo oculta la podredumbre y la crueldad, mientras que el verdadero valor reside en la esencia misma del ser humano, en su capacidad de crear, de luchar, de amar y de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero conspira para mantenerlo en el suelo. Su legado perdura no solo en Nexus Senior, que continúa mejorando innumerables vidas y redefiniendo la tecnología social, sino en cada joven emprendedor de origen humilde que encuentra una oportunidad gracias a la Fundación Vargas. Es un legado de compasión que nace del dolor, de la creencia de que cada individuo merece una oportunidad para florecer, de que el talento y la bondad, sin importar su origen, eventualmente cosecharán su recompensa. La historia de Sofía es un recordatorio imperecedero de que la honestidad y el trabajo duro, aunque a veces sean ignorados y pisoteados, siempre encuentran su camino. Nos inspira a mirar más allá de las superficies, a desafiar los prejuicios y a creer en el poder transformador de una sola persona que se atreve a soñar, a luchar por lo justo y a reclamar su propio destino. El mensaje final es claro. La justicia, aunque a veces lenta y tortuosa en su camino, siempre encuentra la manera de manifestarse, y los castillos de naipes construidos sobre mentiras y arrogancia están destinados a caer. Y Sofía Vargas, la asistente invisible que deslumbró con su belleza oculta y su inteligencia, se convirtió en una leyenda, una inspiración global que probó que el verdadero poder reside en el espíritu inquebrantable y la convicción de lo que es justo, y que el eco de su historia resonaría por generaciones, recordando a todos que el valor real de una persona no se esconde en los bolsillos, sino en el alma. La luz de su verdad, una vez encendida, jamás podría ser apagada.